la primera enfermedad infecciosa de transmisión sexual que se reveló como un fraude. No hay notas, ¿eh? Es decir, un disparate que queráis. La hepatitis B, quizá. ¿Alguna otra versión? Sífilis. La pelagra. Durante años, el Servicio de Salud Pública norteamericana mantuvo que la pelagra era una enfermedad infecciosa de transmisión sexual. Estamos hablando de principios del siglo pasado. Sin embargo, desde 1910 se sabía que la pelagra no era una enfermedad infecciosa de transmisión sexual. Es un déficit de vitaminas del grupo B. Goldberg, este señor, lo había demostrado, concretamente la niacina. Siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ese fraude cuando lo sabían? La industria farmacéutica estaba floja entonces aún. No se había aposentado. Yo no sé qué puede ser, pero creo que si... Bueno, la vitamina B me parece que está tan solo en la carne. Y la gente pobre no se podía permitir comprar carne. No sé mucho si tiene que ver, pero está claro que si esa... Decían que era enfermedad de transmisión sexual y le pasaba a la gente más pobre, no sé qué tipo de relación pudiera haber, pero quizá por ahí vaya el asunto. Caliente. Esto es una negra allí puesta de rodillas con 3 médicos blancos. Eugenesia, algo así, ¿o qué? Te acercas más. El director del Servicio de Salud Pública reconoció en 1935, tuvieron que pasar 30 años, que sabían desde 1910 que la pelagra no era una enfermedad infecciosa, pero que no actuaban porque las muertes se producían sobre todo en negros y además pobres. Bien. Esto es para iniciar y presentaros a los actores de este teatro, del SIDA. Estamos los Institutos Nacionales de la Salud, que son los que dan, en un momento dado, ya lo veréis, el veredicto de quién causa el SIDA, vienen del Servicio de Salud de la Marina del Ejército de los Estados Unidos. Este no es el único caso en el que se han falsificado los orígenes de enfermedades o de epidemias, o los nombres. Tenéis en 1910 la pelagra, es este. En 1918 la gripe española, que no era española, empezó de Estados Unidos, en los cuarteles de Estados Unidos. En 1957 la gripe asiática. En 1960 el SMON, que no era ninguna epidemia, sino el efecto secundario de un medicamento para la cagalera, del Civagen, pero lo intentaron pasar como un virus. En 1968 la gripe de Hong Kong. En 1981 el síndrome tóxico por el aceite de colza, es otro fraude, no era el aceite de colza, luego hablaremos de ello. En 1984 el SIDA, que viene de Haití y de África, según la teoría oficial. En 1993 el andavirus, de unos indios navajos que había por allí. En 1995 el ébola, otra vez África. En 1991 el anthrax, Al-Qaeda. En el 2003 el SARS, o neumonía asiática. En 2003 el virus de Babilonia, en Irak. En realidad los soldados estaban enfermos por el uranio de las armas, no por ningún virus. Pero intentaron colarlo. En el 2003 el SARS, la neumonía asiática. En el 2003 otra vez ya estamos ahí. En 2005 la gripe del pollo o gripe china. En el 2009 la gripe de México o
gripe del cerdo o gripe A. Entonces, bueno, ¿qué os llama la atención aquí? Los países. El enemigo siempre está fuera. Es evidente. Bien, veamos cómo evoluciona el tinglado de los organismos de control. Porque ahí está el quid de la cuestión. ¿Quién decide? ¿Quién inventa? ¿Quién decide qué son las enfermedades y a qué se atribuyen? De 1789, la Marina del Ejército de Estados Unidos crea el Servicio de Salud Pública. De ahí van a salir los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos. Y de ahí van a salir los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Atlanta en 1946. Luego, a su vez, de los CDC saldrá un servicio especial que es el EIS, el Servicio de Inteligencia de Epidemias, que nosotros lo llamamos la CIA médica, porque es la función que cumple. Los CDCs son claves, centros de control de enfermedades. Han participado en casos de experimentación humana. El ejemplo más claro fue el de dejar evolucionar la sífilis en un grupo de negros hasta la muerte, aunque tenían tratamiento. El caso más reciente descubierto fue hace 1 año y 2 meses, exactamente en Guatemala, donde lo que habían hecho era transmitir la sífilis para provocar, para ver cómo funcionaban los tratamientos. Eso fue del año pasado. Acuden al complejo médico-industrial, inventan epidemias, redefinen las causas de las enfermedades, actúan como una policía sanitaria, y vamos a ver ejemplos, tienen un presupuesto oficial, nunca hay que creerse los presupuestos oficiales, de 8.000 millones de dólares, casi nada. Y son los patrocinadores oficiales de los congresos del SIDA. Luego existe el Servicio de Inteligencia de Epidemias, como os decía. Se creó en 1951 como una rama de los CDCs. Una unidad de élite, al principio semisecreta y ahora totalmente secreta. Sin embargo, algunos los conocemos. El fundador fue Alexander Duncan Langmuir, un epidemiólogo, consejero del programa de guerra química y biológica del Departamento de Defensa, este caballero. Así que os podéis imaginar con ese currículum por dónde van a ir los tiros del Servicio de Inteligencia de Epidemias. Sus miembros están infiltrados en todos los organismos médicos nacionales e internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. La gente piensa que la Organización Mundial de la Salud es quien decide y el máximo organismo en materia sanitaria a nivel mundial. Es mentira. Y vais a ver ejemplos. Están situados en fundaciones, compañías, en el despacho del cirujano general, en posiciones claves, y tienen un programa de financiación de asociaciones, e incluso crean asociaciones aparentemente ONGs o asociaciones de pacientes. Están colocados en cargos principales de medios de comunicación, por ejemplo, el New York Times. El director médico del New York Times durante muchos años, no sé ahora, fue Lawrence Altman, que es un agente de los primeros del EIS. Ejemplos de actuaciones del Servicio de Inteligencia de Epidemias. Por ejemplo, en 1976, tras la muerte de un soldadito en Fort Dix, en Nueva Jersey, el Servicio de Inteligencia de Epidemias hizo pasar un brote de neumonía entre hombres que acababan de venir de una reunión de legionarios, ex-legionarios borrachos, a la casa, como el inicio de una gripe del cerdo que iba a asolar y arrasar con la población de Estados Unidos. El Salman, el corresponsal del New York Times, exalumno del EIS, fue el que se encargó de hacer la campaña de propaganda. Más de 47 personas fueron vacunadas con la vacuna de Merck. 47 millones, perdón, sí.
No todos los americanos, aunque se pretendía. La campaña de vacunación tuvo que pararse. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, no hubo gripe del cerdo. Era un fraude. Pero sí hubo 500 casos del síndrome de Guillain-Barré, que ahora lo tienen las niñas por vacunarse con la vacuna del VPH, supuestamente para protegerlas del cáncer de útero. Otro fraude, Argentina. Y al menos 30 personas murieron. Bueno, ¿quién estaba entonces moviendo los hilos? Este señor, Donald Rumsfeld, era el secretario de Defensa. Desde 1975, Rumsfeld, aquí de joven, y Cheney, de jóvenes, siguen en la administración. Como veis, los presidentes cambian, pero los que mandan no. O por lo menos los que más mandan, no es que sean los que más mandan, a nivel global. Entonces era secretario de Defensa, luego pasó a ser director de Gillette, fabricante del Tamiflu para la gripe del cerdo, y fabricante también de medicamentos para el SIDA. Y luego otra vez fue secretario de Defensa con Bush, durante, curiosamente, otras 3 epidemias fraudulentas, la de Anthrax, la del SARS y la gripe del pollo. Un carrerón, ¿no? Bien, sobre la gripe del pollo tenéis muchos artículos a disposición pública en la web, aquí tenéis los enlaces. Otra actividad del CDC, de las que le acabo de acusar, hay que justificarlo, las acusaciones, es el falsificar el origen de las enfermedades. En 1981, aquí, en España, tuvimos la neumonía atípica. Nadie la conoce como neumonía atípica. Todo el mundo la conoce como la enfermedad de la colza o el síndrome de la colza. Gracias a los CDC. 700 muertos y 25.000 afectados. Yo he tratado a algunos y es escalofriante la situación en la que esa gente se encuentra, con múltiples órganos afectados y no hay nada que hacer. 25.000 tipos. Se establecieron al principio varias comisiones de investigación. Yo conozco a 2 médicos que estuvieron en esas comisiones para ver lo que era, porque nadie sabía de dónde venía esa historia. Hasta que llegaron los CDCs. Cuando llegaron los agentes de los CDCs, todas las comisiones se cerraron y se estableció la verdad oficial. Era la colza, el aceite de colza desnaturalizado. A pesar de que dentro de los que estaban opinando lo contrario, estaba el Centro Superior de Información y de Defensa, el CSIC, y otros expertos universitarios, etc., que negaron que fuera responsable. Aquí tenéis el enlace con un libro entero, que ya está agotado, ahí, os lo podéis descargar, de una periodista amiga, una periodista alemana, pero el libro está en español, se llama El montaje del síndrome tóxico. De los 4 que yo he leído, ese es el mejor. También vino la OMS para certificar que había sido el aceite de colza. Claro, pero en la OMS, el experto de la OMS, Gastón Bertolazzi, en una entrevista grabada por mi amigo, ¿cómo se llamaba? Por un periodista que entonces trabajaba, Rafael Cid, que entonces trabajaba en Cambio de Noticias. Ahora ya no trabaja de periodista porque es imposible hacer periodismo de investigación. Hizo una entrevista grabada a este experto de la OMS en Ginebra. La publicaron en Cambio 16, porque estaba grabada. A la semana siguiente a mi amigo a Rafael Cid lo echaron y al director de Cambio 16 lo cambiaron. Y la OMS dijo que era mentira, algo que estaba grabado. El cinismo es alucinante. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, además de eso, esa es una cuestión periodística, pero es que además en España teníamos a un epidemiólogo como Antonio Muro, que era el director del Hospital del Rey, una autoridad en el tema, que lo dijo: esto es un pesticida. Es un pesticida organofosforado. Sí. Bien, no le hicieron caso, le echaron
Los CDC se llevaron, es decir, robaron de su laboratorio todas las pruebas, se las llevaron para analizarlas en Atlanta. Y entre los CDC y la Organización Mundial de la Salud montaron todo el tinglado para ocultar la verdad. En realidad, ¿qué pasaba? Pues que era el Nemacur, un pesticida organofosforado de Bayer, que estaba en los tomates. Claro, las ensaladas llevan aceite y tomate en España. Sí que era fácil. Bien, entonces, como veis, la función del CDC de policía planetaria. El Servicio de Inteligencia de Epidemia de los CDC está implicado desde los años 60 en programas de control de la población a través de la Federación Internacional de Planificación Familiar, de la cual LACNU, el fundador del Servicio de Inteligencia de Epidemias, es un propagandista nato. Los CDC participaron en una campaña en el 2004 con la UNICEF y Rotary International para vacunar a la juventud de Nigeria contra la polio. Qué bien, ¿no? Qué humanitarios. Solo hubo un problema, y es que el doctor Haruna Kaita, científico farmacéutico y decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Ahmadu Bello, cogió muestras de vacunas y las llevó a un laboratorio de la India para analizarlas con la mejor tecnología, cromatografía de gases, y ensayos radioinmunológicos. Las vacunas son tóxicas, con efectos directos sobre el sistema reproductor. Es decir, parte del programa de control de la población de los CDC. El programa, ya llegamos al SIDA, no os preocupéis, esto era un poco para situaros los actores y que veáis con qué tipo de gente estamos tratando. El programa para vencer al cáncer de Nixon en 1971 se lanza durante la guerra de Vietnam, por cierto, cuando ya la están perdiendo. Y entonces el Servicio de Inteligencia de Epidemias ayuda a fomentar ese programa y se centró en la investigación de los retrovirus como posibles agentes del cáncer. Mi pregunta es, ¿por qué? La situación era la siguiente: el cáncer estaba aumentando, la gente pues naturalmente se acojona porque cada vez hay más cánceres, y entonces pues lanzan esa campaña de vencer al cáncer, que significa dennos más dinero, dennos más fondos. Pero ¿por qué los retrovirus? Eran virus que no se conocían mayormente y no mataban células. Entonces dice, bueno, si no las mata, a ver si... Sí, señor. Pero bueno, eso es porque lo... Eso es. Los retrovirus no matan a las células que infectan. Me diréis alguno, pero el virus del SIDA no es un retrovirus. Durante muchos años esa fue la ciencia de los retrovirus. No mataban a las células que infectaban. Hasta los años 80, hasta que llega el tema del SIDA. El presupuesto no tenía como objetivo vencer al cáncer, sino buscar el origen empírico del cáncer, y se destinó solo a la investigación de retrovirus. Es evidente que si un virus, imaginar que esto es un virus y esto es una célula, se mete en la célula y la mata, ya no hay cáncer. Tiene que ser un virus que tenga precisamente esa característica, que era la de los retrovirus, que se meta dentro, pero no mata las células. ¿De acuerdo? Es fácil de entender. ¿Pero por qué? Buscar solamente el origen vírico del cáncer. O sea, no, Cortina de humo para desviar la atención de la organización. Sí, señor. El presupuesto excluyó la investigación de las evidentes causas medioambientales del aumento del cáncer. Fundamentalmente químicas, por ejemplo, toxinas, y radiactivas, por bajas dosis. Como dice el chiste del empleado del Instituto Nacional de la Salud,
Le dice al investigador, lo leéis, ¿no? Bueno, pues eso es. Así funciona la ciencia. ¿Sirvió eso para el cáncer? Se mejoró el cáncer, se previno el cáncer, se descubrió que el origen era el cáncer, se encontró algún tratamiento para el cáncer, disminuyó el cáncer. No. Pero simultáneamente se creaba otra epidemia. En los 70 y los 80 hay una saturación del mercado de Estados Unidos con una epidemia de drogas duras inmunosupresoras. No solo inyectables, poppers, crack, heroína, etc. ¿Por qué? Eso es un hecho. Ahora hay que interpretarlo. Oiga, si el sistema inmune te mata cualquier cosa, ¿no? ¿Qué me dice la pregunta? La pregunta es ¿por qué hay una epidemia en los años 70? La década de los 70 hay una epidemia de drogas inmunosupresoras, especialmente en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos. Para promocionar el Para SIDA. promover el SIDA. Control social. Claro. Hablas de que fue inducida, facilitada. La época del sexo, droga y rock and roll, pero yo creí que había sido un fenómeno Provocada para contrarrestar la disidencia interna de los 60 y de los 80. O sea, no podía ser que la gente siguiera rompiendo las cartillas para ir a la guerra y dijera que fuera su puta madre. O sea, eso había que pararlo, de alguna forma. La droga ha servido para eso siempre. Los primeros casos de SIDA aparecen en 1981. Y están claramente ligados a las drogas inmunosupresoras. Michael Gauthier, de los CDC, describe 5 hombres homosexuales con neumonía por Pneumocystis carini. Hay una película que se llama, a lo mejor la habéis visto, En el filo de la duda, que es impresentable desde el punto de vista científico, porque es una propaganda descarada de la teoría oficial, pero es muy interesante. Ves a los CDCs que tenían 60.000 millones de presupuesto, creo que era, y los pobres no tienen ninguna máquina, tienen que darle patadas a la máquina de Coca-Cola para que salgan las Coca-Colas. Y un laboratorio improvisado en nosotros. Y un laboratorio improvisado en nosotros. Ya hace mucho. Los primeros casos de sarcoma de Kaposi se llaman cáncer rosa o cáncer gay, porque se da solamente en hombres homosexuales. Todas son enfermedades antiguas, el sarcoma de Kaposi, la pneumocystis. Lo único que pasa es que están empezando a aparecer en personas jóvenes. Los CDCs trabajan intensamente buscando agrupar casos, lo que se llaman clústeres, en homosexuales, drogadictos, negros, haitianos, y los medios organizan una campaña de terror. Las imágenes de la época son como esto: tíos vestidos de astronautas y cadáveres envueltos en no sé cuántas capas de aislantes. Los CDCs ocultan la evidente epidemia de drogas inmunosupresoras que ha precedido, y que antes de que saliera todo el tema del SIDA, la inmunodeficiencia estaba claro que estaba producida por la cocaína, la heroína, los nitritos y las anfetaminas, que causan inmunodeficiencia. Eso se sabía ya. Y el sarcoma de Kaposi, los nitritos, solamente por los nitritos. Y prácticamente la población gay es la única utilizadora de los nitritos inhalables. O sea que, en cambio, los pobres, exactamente, las cosas encajaban. De hecho, el sarcoma de Kaposi solo se encontraba en hombres gay, que usaban poppers, además, que además son cancerígenos. El sarcoma de Kaposi es un cáncer. Todos los que acusaban a las drogas inmunosupresoras fueron apartados de la investigación. ¿Por qué? Cuando era evidente. ¿Quién gana no solucionando el problema de las drogas? Es la siguiente pregunta. Hay 3 hechos que plantean 3 preguntas. La primera es: el beneficio del comercio de drogas, según Michael Rupert, un exoficial de narcóticos del FBI, se evalúa en unos 600.000
millones de dólares al año. Nosotros, pobres humanos, son cifras... ilegales o hablas de medicamentos? No, drogas ilegales. Sin contar con el dinero colateral que genera, ¿no? Pues todas las agencias de lucha contra la droga, entre otras cosas. Naturalmente ese dinero pasa por los bancos, no lo tiene la gente. Nadie tiene 600.000 millones de dólares escondidos en el colchón. Eso es imposible. La primera pregunta es cómo es posible que se mueva todo ese dinero clandestinamente, eludiendo el poder financiero. Bueno, es evidente que es imposible, es de cajón. La guerra contra la droga es un arma, y la droga en sí misma es un arma. Es utilizada para desestabilizar países desde el siglo XIX. Los ingleses en la India pusieron todo lo que ahora es Bangladesh a cultivar opio en vez de comida para desestabilizar China. Y hubo 2 guerras con los chinos, porque los chinos se resistieron a que les metieran el opio. Se utilizaba como arma, igual que ahora. Las cosas no han cambiado. El principal producto del comercio del imperio inglés en su apogeo en el siglo XIX era el opio. Las grandes fortunas, los grandes bancos británicos, con sus propietarios tan respetables y llenos de títulos, son traficantes de drogas. De ahí han sacado. Sirve de excusas para intervenciones y ocupaciones camufladas de guerras contra las drogas y el terrorismo actualmente. Y también se utiliza para combatir la disidencia y las revueltas internas, que es lo que estaba pasando en los años 60 en Estados Unidos. Nixon cuenta en sus memorias cómo se sintió cuando se encontró con la Casa Blanca rodeada de 25.000 tipos que estaban protestando por la guerra de Vietnam. Y 25.000 tipos es mucha gente. Encontró con la Casa Blanca rodeada de 25.000 tipos que estaban protestando por la guerra de Vietnam. Y 25.000 tipos es mucha gente. Perdón, 25.000 tipos no, 250.000. 25.000 tipos es mucha gente para los que estamos aquí, pero para esas cosas. Con la excusa de las drogas, se invadió Panamá en 1989, se intervino en Guatemala, se estableció una base en Paraguay, se puso en marcha el Plan Colombia y se llegó a establecer 7 bases militares y se demoniza actualmente a Venezuela y a Bolivia porque han echado a la DEA, a la Agencia Americana de Control de Drogas, porque son parte de la mafia, por eso los han echado, con toda la razón. En el 2008 Venezuela expulsó a la DEA. En su libro, un día le preguntabas tú, Gary Webb, el periodista, La Alianza Oscura, reveló la colaboración de la CIA y el narcotráfico en América Latina para desencadenar una epidemia de droga, especialmente en los barrios negros y pobres de Estados Unidos, y controlar todo el movimiento, pues panteras negras, etc., ¿no? Bueno, y el movimiento de que la gente cada vez es más pobre y cada vez está más cabreada, con toda la razón, lógicamente. Gary Webb se suicidó con 2 disparos de pistola en la cara. Todo un récord mundial. Lo odiaba mucho. 600.000 millones de dólares al año. ¿Quiénes la producen? ¿Quién es el mayor productor de opio para fabricar heroína? Afganistán. Bingo. Está lleno de bases de la OTAN. No hay donde poner un pie, donde no haya una. ¿Quién es el mayor productor de cocaína? Colombia. 7 bases norteamericanas. Hasta un niño lo entiende. ¿Qué tienen en común sus países? Pues es evidente, son gobiernos títeres de los Estados Unidos. El mayor luchador contra las drogas. Premio Nobel por la paz. Además, la conclusión evidente es que la guerra contra las drogas es un fraude. Y eso no se puede saber porque es un arma.
es un fraude. Por lo tanto, había que buscar otras cosas. Voy a hacer un paralelo entre la guerra contra el SIDA y la guerra contra el terrorismo, porque me parece un tema importante. Aquí tenéis un gráfico de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas. Y estos son los datos desde 1980 hasta el año 2004 de la producción de opio de Afganistán. Si nos remontamos antes, cosa que he hecho, he investigado, antes de 1979 nos encontramos que en Afganistán no había ningún tráfico de opio, solamente se producían pequeñas cantidades para consumo local, nada más. En 1979, ¿qué pasa? Bueno, lo que veis en el gráfico es que en la época soviética, es decir, de la llamada invasión soviética, la época de la guerra de Afganistán con los rusos, o con la Unión Soviética, mejor dicho, de aquí, la producción es mínima. A medida que se van retirando, aumentando. Este es el periodo de los señores de la guerra, es el periodo talibán. Y aquí hay una cuestión muy interesante, porque la guerra oficialmente empieza porque los rusos invaden Afganistán, y eso es mentira. La guerra empieza porque se crea un ejército de mujahidines, de fundamentalistas islámicos, antes de que los rusos entren en Pakistán. Y eso no lo digo yo, eso lo he dicho y está escrito, lo hemos publicado con las referencias bibliográficas. Zbigniew Brzezinski, que era el asesor estratégico del presidente Carter en esos momentos, justamente. Lo que dice ahora es que ha sido secretario de Defensa. Exacto. Ministro de Defensa con Bush. Exactamente, en aquella época era el segundo de la fila. En aquella época. En sus memorias está. Pero Brzezinski, en una entrevista con el Nuevo Observador, es más claro. Lo dice, no que estaba borracho, que pasaba, pero lo dice clarísimamente. Nosotros forzamos al ejército ruso a entrar. ¿A entrar por qué? Pues muy sencillo, porque Afganistán era un país prosoviético. ¿Cómo iba a invadir la Unión Soviética un país que era prosoviético? No tiene sentido. Fueron a ayudar, porque había decenas de miles de tipos armados por la CIA y financiados por Arabia Saudí al lado. Aquí en este gráfico veis otra cosa muy interesante, y es que en el periodo talibán, que fueron puestos en el poder por Estados Unidos también, hay un momento donde, de haber alcanzado el primer puesto en el mundo de cultivo de opio, descienden en más de un 90%. Y ese año, por si no lo veis, es el 2001. Qué curioso. Porque a finales de 2001 se ataca Afganistán. Y la cosecha ya estaba recogida. No es que ese año hubiera esas cifras por la guerra, como algunos han dicho. La fundación se hace en octubre y la cosecha está recogida antes. Entonces es importante el origen de Al-Qaeda, porque está ahí. En esos mujahidines formados para desestabilizar a la Unión Soviética y para traerlos a la trampa afgana. Este es Brzezinski en la época. Algún artículo ha dicho que ese Bin Laden es mentira, pero Bin Laden estaba ahí, de algún modo, era el que se ocupaba de gestionar los fondos saudíes para todos estos. Con la colaboración del MI6, los servicios secretos británicos, el ISI, los servicios secretos pakistaníes y el dinero de Arabia Saudí. Brzezinski lo dice claramente en su entrevista: atraer a los rusos a la trampa afgana, darles su propio Vietnam. Esos mujahidines o luchadores por la libertad se convierten luego en los talibanes para estabilizar el país y hacer pasar los oleoductos de un local para llevar las reservas de Asia Central a través de Afganistán, cruzando Pakistán hasta el Golfo de Omán.
el Océano Índico y abrir el camino hacia Oriente. Pero no llegan a un acuerdo, a pesar de, bueno, aquí los ves, con el presidente Reagan, los talibanes se reúnen, con los magnates petroleros en Estados Unidos, pero aquello no se soluciona. Y con la excusa del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas y de los falsos atentados del Pentágono, se empieza la guerra. Ahora, hace unos meses, tenemos, para conectarnos con la realidad cotidiana, a este caballero, Abdelhakim Belhadi, miembro de Al Qaeda, reconocido internacionalmente, colocado por la TAN al mando del Trípoli. Al Qaeda va a ser utilizada. Después de acabar la guerra con la URSS, todas esas decenas de miles de tipos de mercenarios, hay que hacer algo con ellos. Se utilizan para desestabilizar Chechenia, Yugoslavia, las repúblicas soviéticas, Irak y ahora Libia y Siria. Eso está absolutamente comprobado. Y el resultado ya lo tenéis. Esto es un hospital en Trípoli, cuando fue liberado y por fin consiguieron la democracia. Especialmente con cabezas cortadas, por cierto, todos negros. Y llegamos al SIDA. La creación del dogma. En 1984, Robert Gallo publicó 4 artículos en la revista Science alegando que había aislado el virus del SIDA. Y dijo: esa es la causa probable del SIDA, fueron sus palabras. Se anunció antes en una conferencia de prensa y en un artículo del New York Times, curiosamente escrito por Robert Altman, el agente del Servicio de Inteligencia de Chile. Por lo tanto, de esa forma se oculta la epidemia de drogas y se relanza la industria de los retrovirus, que estaba parada, porque no había dado nada. En 1984 establecen el dogma y la comunidad gay respira aliviada. Y me diréis, ¿por qué? Hombre, pues muy sencillo, porque la otra hipótesis les apuntaba directamente. Si no por ser gays, sí por el tipo de vida y el consumo de drogas y de pókers. Se convierte, desgraciadamente, en defensora de la hipótesis oficial, cosa que aún persiste y desgraciadamente aún lo vemos hoy. Impide un tratamiento. Los industriales se frotan la mano. El tratamiento va a ser inaceptable. La manipulación de la comunidad gay se convierte en una estrategia política. Y lo mismo sigue sucediendo ahora mismo. Os he puesto este ejemplo que es de Siria y es de hace unos meses. La represión de la homosexualidad difundida por una mujer supuestamente lesbiana en su blog, que se llamaba una joven gay en Damasco, en contra del gobierno sirio, y difundida por Twitter, difundida por una mujer supuestamente lesbiana en su blog, que se llamaba una joven gay en Damasco, en contra del gobierno sirio, y difundida por Twitter a todo el mundo, con una campaña mundial que se organizó cuando se dijo que había desaparecido. El problema es que, evidentemente por toda la comunidad gay, naturalmente se movilizó para salvar a esta héroe. El problema fue el siguiente, que la lesbiana siria resultó que no era esta chica, sino este señor con barbas, que era Tom McMaster, que trabajaba en la Universidad de St. Andrews. Y aquí tenéis las referencias donde él mismo lo reconoce. Era todo un fraude para demonizar al gobierno sirio y movilizar a la comunidad gay.
Seguimos en lo mismo, siempre. Entonces, este tipo de manipulaciones hay que entenderlas y denunciarlas. ¿Pero ese tipo pagado por alguien o una cosa, hay una vinculación con industrias y demás? Sí, no lo sé. Pero evidentemente preparado nadie. Hay un programa de radio de Alex Jones, Infowars, que dice que este señor está pagado y la universidad estaba pagada y tenía conexiones con la CIA, directamente. Montagnier y Gallo, Montagnier, ministro de Pasteur, acusa a Gallo de haber robado las fotos del virus. La cuestión no es una cuestión científica, sino una cuestión de pasta, de royalties. Porque a partir de ahí se hacen los test. Tuvimos que intervenir incluso los presidentes de Francia y de Estados Unidos para calmar las cosas, y años después aquí lo tenemos en nuestro país recibiendo el premio Príncipe de Asturias y tan amigos. Aquí no pasa nada, nos repartimos la pasta y ya está. 37 profesionales de la medicina legal y de la investigación han enviado a la revista Science una carta instándola a retirar los 4 documentos de Gallo, porque existen importantes pruebas que demuestran que los estudios fueron mal hechos y sus conclusiones fueron falsificadas. El principal, según investigaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos, el principal documento de trabajo estaba lleno de afirmaciones falsas, erróneas, en negligencia, mantenimiento inaceptable de los archivos de investigación, reflejan una gestión irresponsable de los laboratorios que perturbaba permanentemente la investigación. Todo, naturalmente, Gallo fue demandado por mala conducta científica. ¿Cómo acabó la cosa? Pues muy sencillo, se cambió la definición de mala conducta científica. En 1984, cuando se establece el dogma de que el SIDA era causado por un retrovirus, Robert Gallo y la ministra de Sanidad anuncian en la conferencia de prensa que en unos meses estaría listo un test y en 2 años estaría lista para ser probada la vacuna. Los test resultaron un fraude. Bueno, ya lo sabéis eso. Y la vacuna aún estamos esperando. En septiembre de 2007, la multinacional farmacéutica Merck detuvo los ensayos clínicos de una vacuna contra el SIDA porque volvía seropositiva a la gente. En junio de 2008, el doctor Anthony Fauci, que es uno de los magnates del SIDA, es el director del Departamento de Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de la Salud americanos, interrumpió todos los ensayos clínicos de vacunas anti-VIH financiados por los Institutos Nacionales de la Salud. Hace unos meses leía en la prensa, bueno, me pasaron un recorte de prensa porque yo no leo la prensa, diciendo que ya por fin iban a sacar la vacuna, otra vez. Evidentemente, la industria farmacéutica está detrás de todo esto, pero como veis, hay conexiones que no son solo la industria farmacéutica. Aquí tenemos, por ejemplo, las 10 principales farmacéuticas. He señalado una que es GlaxoSmithKline, por su papel en el SIDA. GlaxoSmithKline fabrica el Zanamivir, el Relenza, para la gripe del cerdo, produce la fraudulenta y tóxica vacuna del papiloma humano para las niñas, es patrocinador oficial del Congreso de SIDA y tiene incluido, aunque ya no está el nombre, la siniestra Burroughs Wellcome, la compañía que hizo el primer tratamiento del SIDA. Fue acusada de asesinato por sus fármacos ante los jueces británicos, por el AZT y por el Septrin. Solución: desaparecer. Ya no hay demanda, ya no existe la compañía. Ha sido absorbida por ese conglomerado, que es, como visteis, el segundo del mundo. La primera es Pfizer. El AZT fue el primer tratamiento del SIDA. Celia Farber, a la que le hemos dedicado un boletín y que lo he hecho la semana pasada para apoyaros a vosotros en esta organización, sacar un boletín sobre el SIDA y poner el anuncio de vuestras conferencias. Celia Farber
tiene un excelente artículo que, por cierto, lo podéis ver gratuitamente en nuestra web, El nacimiento escandaloso de la ZT. Lo pusimos la semana pasada y esto cuenta toda la historia siniestra de cómo un medicamento para el cáncer que había sido retirado por ser súper tóxico se le empieza a dar a dosis masivas a la gente diagnosticada de SIDA. Que era realmente un inmunosupresor conocido. Y en el primer congreso del SIDA, el Loren Thomas dijo literalmente, hablando de los gays de Nueva York, que por el popper tenían disminución de defensas, dijo, bueno, total, son gays, tienen ya neumonías, y entonces son drogadictos. Luego, ¿por qué no les damos una de las sustancias que sabemos que destruye las defensas para ver qué cánceres, qué alteraciones genéticas y qué enfermedades adquieren mientras los eliminamos? Literalmente esto lo contó el doctor Kremer en una conferencia en Barcelona. Igual que tú también estuviste en la contraconferencia que organizaste tú en Badalona, y exactamente, sí. Está claro que no quedó nadie. Fue un éxito. Pero como tú dices, eran homosexuales, drogadictos, negros, haitianos, es decir, excelentes de población, según los poderosos. Fue un genocidio, realmente. Lo interesante es que Wellcome Trust tiene relaciones con la Fundación Rockefeller. Tiene políticas comunes en educación e investigación médica. Influencias políticas. Por ejemplo, los abogados de Wellcome son John Foster Dulles, secretario de Estado, y Allen Dulles, que fue director de la CIA. Lo quieres más claro. Influencias militares. Sir Lester Frame, director de Rio Tinto Zinc, que es una compañía de armamento, es presidente del Wellcome Trust en 1985. Y relaciones no solo con los políticos y los militares, sino por supuesto con una pieza fundamental, el control de los medios de comunicación. Lord Swan, director general de la BBC, era miembro de Wellcome Trust. Que hay que tocar todos los palos. Y el de la información es muy importante. Vamos a dar otro ejemplo de relaciones del complejo médico-industrial con el complejo del SIDA, con el complejo militar-industrial. Por ejemplo, Gilead Sciences. Estos ya no son tan conocidos. Sin embargo, son la cuarta compañía de biotecnología del mundo. En 1996 desarrolló el Tamiflu para la gripe aviar. Primero como una medicina para el SIDA, cosa que no se sabe. También Gilead produce otros medicamentos del tipo inhibidores de la proteasa para el SIDA que se utilizan en los cócteles actuales. Fue dirigida por Donald Rumsfeld hasta el 2001, porque en el 2001 le hicieron ministro otra vez, por segunda vez, secretario de Defensa del gobierno de Estados Unidos, y es incompatible. Pero naturalmente se quedó con las acciones. Y es una Gilead Sciences, uno de los patrocinadores oficiales de los congresos del SIDA, igual que Burroughs, Wellcome y las anteriores que hemos visto. Anteriormente, el señor Rumsfeld fue director de la compañía farmacéutica Shirley, que fabricó los primeros anticonceptivos ocultando los efectos secundarios. Los primeros anticonceptivos, las píldoras anticonceptivas, se experimentaron en 100 puertorriqueñas durante un año. Durante ese año varias murieron y no se hizo ni la autopsia. Obtuvo Rumsfeld que la industria farmacéutica, la FDA, el organismo de control de la industria farmacéutica, Foods and Drugs Administration, aprobase un producto cancerígeno, neurotóxico y adictivo, que es el aspartamo. La compañía Shirley fue absorbida luego por Monsanto, la líder mundial de transgénicos. El aspartamo podéis disfrutarlo porque está en todos los chicles, en todos los chuches de los niños, en todos los productos light, etc. Rumsfeld ha sido también director de Amylyx Farmacéutica. Lo del chiste es por Monsanto. Las relaciones entre las multinacionales y los gobiernos cada vez más íntimas. Bote de aspartamo y el perro. La señora Monsanto. Bien.
Se está riendo de otra cosa, no del chiste grosero que he hecho. Rumsfeld es miembro permanente del Club de Bilderberg, igual que Etienne Davignon, que también está en la dirección de Gillette. George Shultz, el secretario de Estado y en las administraciones de Reagan y de Bush, está en el Consejo de Administración de Gillette. Lodewijk de Vink, de la dirección de Hoffmann-La Roche, está asociado a Gillette. Hoffmann-La Roche es el laboratorio que comercializa el cáncer. Siempre en la prensa se ha hablado de Roche, pero el que lo creó y recibe royalties es Gillette. Rumsfeld es miembro de la Rand Corporation, del Consejo de Relaciones Extranjeras, del CRF, que es el que dirige la política exterior de Estados Unidos realmente. Trabaja en la Eisenhower Exchange Fellowship y en la Freedom House y otras instituciones. Rumsfeld es uno de los impulsores del NAC, del Programa para el Nuevo Siglo Americano, donde se podía leer en 1997: el proceso de transformar a Estados Unidos en una fuerza dominante del mañana será largo. Si no interviene algún suceso catastrófico y catalítico como el de un nuevo Pearl Harbor. Ahí lo tenéis, el 11 de septiembre. La postura de la Organización Mundial de la Salud era que no había ninguna epidemia. Esa era la postura de los directores de Ginebra. Por ejemplo, Litvinov, epidemiólogo, especialista en enfermedades transmisibles, secretario adjunto al director de la OMS, directores de las principales divisiones de la OMS para vigilancia, control, prevención de enfermedades transmisibles, incluido el SIDA, decía: todo ha sido un pánico y una exageración proveniente del país originario del SIDA, es decir, Estados Unidos. Más claro, imposible. El New York Times promueve la historia racista del origen africano del SIDA y de la pandemia, de que hay una epidemia en toda África. ¿Quién es el autor? Lawrence Allman, otra vez, del EIS. En cuestión de meses, la opinión de la OMS cambia y dice que hay una pandemia en África. ¿Qué ha pasado? En cuestión de meses. De no haber nada, a haber una pandemia. Cambian los criterios en el encuentro de Bangi, cambian todos los criterios para que cualquier africano tenga SIDA. Sí, pero hay algo más. Cambian El nombramiento de Jonathan Mann, científico de los CDCs, en la OMS. Y la intervención de McCormick, la definición de Bangi, en los CDCs, que es un agente de los CDCs y de leyes. En octubre del 85, en Bangui, en la República Centroafricana, McCormick organiza una reunión donde se obliga prácticamente a los delegados africanos a que acepten una nueva definición de SIDA sin test, con algunos síntomas que son indiferenciables de las enfermedades de la pobreza y del hambre. Esto es publicado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su boletín epidemiológico número 10 del 7 de marzo de 1986, en la página 71. Yo lo único que he hecho ha sido ponerlo en un cuadrito para que quede mono y se entienda bien, pero la documentación es de la OMS. Para que te diagnostiquen SIDA en África, tienes que tener 2 signos mayores de esta columna y un signo menor de esta columna. Veamos. Pérdida de peso del 10%. Algo rarísimo en África, que la gente pierda peso, como todos sabéis. Crecimiento normal. Diarrea de un mes. También algo muy raro, teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente no tiene agua potable. O fiebre durante un mes. También algo extraordinariamente insólito, teniendo en cuenta que la malaria es endémica, la fiebre, la tuberculosis endémica y la fiebre, y todas las enfermedades hídricas, por no tener agua potable, dan fiebre. Bien, pues con solo 2 de estas ya tienes cubierto los signos mayores. Y luego una lista de signos menores que empieza con tos. Es decir, que tienes diarrea un mes, pérdida de peso y tos, y ya tienes SIDA. Bueno, esto es impresentable científicamente, evidentemente. Es un fraude total.
Sin embargo, con toda su desvergüenza la OMS lo publica y lo promociona. Y esto perdura desde el 86. Ahora mismo, esto es lo que tienes los médicos en una consulta náutica. Claro, Bueno, porque no hay dinero para hacer yo no quiero entrar en el tema de los test porque esta conferencia va por otro lado, pero además los test en los africanos dan positivo siempre, porque los criterios de interpretación de los test son distintos. Y además porque hay muchos factores, de los más de 70 factores que te pueden dar positivo en un test, que los africanos las tienen. Consecuencia. Las enfermedades de la pobreza son redefinidas como son. A partir de ahora, ya no, los africanos ya no tienen malaria, tienen SIDA. La OMS en 1991 sigue apoyando el fraude. Por ejemplo, hay un informe en el cual se lee al principio, en la introducción, la siguiente frase. El contenido de este informe confidencial no debe ser divulgado entre las personas distintas a las que específicamente se les haya dirigido, originalmente. Y no debe ser distribuido ni reproducido, ni por ningún motivo podrá ser mencionado en referencia bibliográfica alguna ni ser citado. Hostias, esto es un documento de la Organización Mundial de la Salud o de las SS. Bueno, naturalmente inmediatamente lo tradujimos, lo citamos y lo publicamos, como es lógico. Con esa presentación no se podía hacer otra cosa. El tema del informe es que es el criterio de huérfano. ¿Veis aquí, por ejemplo? En solo 10 años habrá en África 25 millones de niños huérfanos, campaña mundial para tocar el corazoncito de los ingenuos occidentales. Bien, pero el concepto de huérfano es un niño que ha perdido a uno o a ambos padres. Vale, pero perdido no significa muerto, sino simplemente ausente. Y reconoce que en el estudio, para justificar eso, no se hizo ninguna distinción en cuanto a la causa de la orfandad, que en algunas áreas incluyó los efectos de las guerras. ¿Qué me estás contando? Ahí se incluyeron, por ejemplo, los huérfanos de 20 años de terror en Uganda, desde el 66 hasta el 86, durante los cuales murieron al menos 1 millón de personas. ¿Veis las formas de manipular? Las consecuencias, ya que hablamos de Uganda, 1992. Laura Shelton, una amiga directora de una productora de vídeos de Inglaterra, hizo un excelente trabajo sobre el terreno en Uganda en ese año, con Celia Farber, la que hizo el artículo de la CTT. Y la síntesis es esta. Reducción de ayudas para enfermedades epidémicas. Por definición, la gente ya no tiene malaria o tuberculosis, por lo tanto, ya no se les dan los medicamentos de la malaria o la tuberculosis. Por lo tanto, más muertos por enfermedades ligadas a la pobreza. Y aumento de las ayudas para el SIDA, más de 6 millones, en contraste con los $57.000 para la prevención de la malaria, que no es nada. Todo el dinero se va a la prevención del SIDA. Más de 700 ONGs haciendo el gilipollas, participando en campañas de prevención del SIDA en Uganda. ¿Y a qué va ese dinero? Bueno, a pagar a las ONGs, claro, para que aterroricen a la población, para que no follen y repartan condones. El resultado, evidentemente, es reducir la natalidad. Si sumas eso, es reducir la población. Se mueren más por las enfermedades de la pobreza, que no se les trata, y siguen teniendo, naturalmente, porque cada vez son más pobres. Y por otro lado, se reduce la natalidad, así que está claro. 1 más 1, 2. Los EIS, el Servicio de Inteligencia de Epidemias, y los CDC, de hecho, han participado descaradamente en programas de despoblación. Por ejemplo, financian organizaciones de activistas del SIDA, pero también asociaciones despobladoras. La Federación Internacional de Planificación Familiar, el Consejo Nacional de la Raza, el Centro para las Opciones de Población. Estos que tienen asterisco son también los que financian los congresos oficiales de SIDA.
Así que es perfectamente coherente. Luego, en los años siguientes, se va cambiando la definición 1, 2, 3, 4 y 5 veces. La definición del SIDA se cambia 5 veces. En primer lugar, aquí en el 84, todos los casos no están testados porque no hay test. Así que no hay test. Simplemente han decidido que ese haitiano, o ese drogadicto, o ese otro que tenía la neumonía por Pneumocystis carini, o otro que era negro, pues tenía SIDA. Aquí, en el 85, empiezan a ver los test. Y aquí se coloca la definición de Bangui en África, donde no hacen falta test. Aquí, en 1992, se establece que los casos de SIDA sin virus ya van a ser llamados SIDA. Esto es un poco extraño, pero viene de lo siguiente. En el Congreso de Berlín, muchos investigadores oficiales presentan estudios que demuestran que hay gente muriéndose de SIDA y que no tienen ningún virus. Y que están diagnosticados de SIDA. Pues es un problema. Sí, que el test está negativo, ¿no? Eso es un problema. Entonces, Fauci va en un avión militar inmediatamente a Berlín y se organiza la contra. Y la contra es cambiar la definición. Si tú tienes... no se te encuentra el virus del SIDA, pero estás clasificado como SIDA porque todos tus síntomas corresponden, ya no eres un enfermo de SIDA. Tienes una linfocitopenia idiopática del CD4. Suena impresionante, ¿no? Linfocitopenia quiere decir los linfocitos bajos. Idiopática quiere decir que ni puta idea de qué lo causa. Pero sea mejor decir idiopática. Y los CD4 son un tipo de células de la sangre. Y en el 93 ya llegamos al colmo porque meten los recuentos de CD4 menores de 200. Es decir, tú puedes estar sanísimo, perfecto, ninguna enfermedad, nunca en tu vida, pero tienes CD4 bajos y tienes SIDA. Bueno, bien, en el 92, estamos en el 92 aún, queda mucho hasta ahora, aunque nos hemos dado algún salto por Siria, pero bueno. En el 92 se crea el grupo de científicos que escribieron una carta a todas las revistas científicas pidiendo una reevaluación. Una carta muy moderada que ninguna revista científica publicó. Nosotros la publicamos, naturalmente, aunque no somos una revista científica. En el 93 hicimos el primer congreso, el primer encuentro internacional de medicina complementaria, donde invitamos a varios de estos científicos. Por ejemplo, invitamos a Peter Duisberg, aquí está en Barcelona, invitamos a Alfred Hassin y Harvey Millen. Os puedo asegurar que teníamos la lista completa de los medios de comunicación de todo el país, incluyendo el último periódico de tu tierra, de Galicia. Vinieron 2 televisiones. Los reporteros estaban entusiasmados. Nadie publicó nada. Os introduzco quién eran estos señores que trajimos y que vinieron, bueno, vinieron con los pagos naturalmente, pero vinieron. Peter Duisberg, catedrático de Biología y Celular y Molecular de la Universidad de Berkeley, California. En el 68 demostró que el virus de la influencia tiene un genoma segmentado, aisló el primer gen del cáncer en 1970. Es el primero que aísla los genes del cáncer. Hizo el mapa de la estructura genética de un retrovirus, fue el primero que lo hizo. Le eligieron miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 1986. Y según Robert Gallo, estaba considerado como el mejor especialista en retrovirus de su generación. Fue el primero que se dio. Y empezó a decirlo. Y coló un artículo en Cancer Research, en la revista oficial de investigación del cáncer. Que por cierto, lo tradujimos también y está disponible. Otro de los que invitamos fue el profesor Alfred Hassin, desgraciadamente ya muerto. Falleció en el 99.
Hassing era doctor de medicina de la Universidad de Zúrich, Suiza, en el 40, especialista en patología y microbiología y director del Laboratorio Central de Transfusiones de la Cruz Roja Suiza. Era profesor emérito de inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Berna y director de un grupo de estudios de nutrición e inmunidad. Y trajimos también a Harry Bialy, biólogo molecular, ex editor de una de las revistas más importantes del mundo de biotecnología, Biotechnology. Cuando vino aún era el director científico, luego le echaron, como era de esperar. Y había trabajado en África en diferentes proyectos. De hecho, su mujer es de color y su hija es negra como el betún. La tuve viviendo en casa un mes. Kary Mullis. Kary Mullis no vino a nuestra reunión porque aún no era disidente, pero vino luego a España y le hicimos una entrevista que figura en esta publicación. Le dieron el Premio Nobel de Química en 1993 por haber descubierto la reacción en cadena polimerasa para establecer test genéticos. Esa técnica, la PCR, se utiliza para medir las cargas virales, a pesar de que Kary Mullis siempre ha dicho que su técnica no sirve para medir la carga viral. Entonces tenéis dos opciones: ¿a quién hacéis caso? ¿Al que inventó la técnica, premio Nobel, o a los que la venden? Para mí la opción está clara. Y es que la cuestión es que Kary Mullis explica que para poder multiplicar un ADN tú tienes que dar una secuencia de iniciación y luego mediante una especie de mezcla, un pulse de sustancias, tú consigues multiplicar ese ADN y tienes que asegurarte que estás multiplicando exactamente el ADN del cual tú estás teniendo una copia. Pero como el virus del SIDA no ha sido editado, no se sabe por qué letras empieza, entonces le llaman a él y le dicen que ellos van a modificar su prueba y van a medir proteínas inespecíficas en la sangre. De tal manera que no se está utilizando. Es como hacer fotocopias de un libro que no existe. No hay secuencia de iniciación y por tanto su prueba no sirve para nada. Dice, si no hay secuencia de iniciación no se puede multiplicar nada. O sea que estén haciendo fotocopias de algo que no existe, como diciendo, por eso él se hace disidente, claro. Es un fraude total. No se hace disidente por eso. No es malo, ¿no? No se hace disidente por eso, lo cuenta en este libro. Ajá. La historia la tienes aquí en un número, está a disposición pública en nuestra web. Y en el prefacio de este libro de Peter Duesberg, que lo hace él, hay un cuenta cómo, vale la pena porque son 2 páginas y es muy significativo. Le encargan un trabajo sobre el tema del SIDA, el tío no sabe nada y entonces empieza a buscar los trabajos, como hace lo que cualquier científico haría, buscar los trabajos originales que demuestran que el virus del SIDA causa el SIDA. Exacto, y entonces no lo encuentran. Un tío que es premio Nobel, que tiene acceso a todas las bibliotecas, a todos los mejores científicos del mundo, y empieza ya a llamar a gente, ¿no? Oye, a ver, no, ya te lo mandaré, no has visto tal, sí, pero ahí no está. Bueno, al final se da cuenta de que no está, es por eso. Luego ya viene todo lo demás. Bien, entonces, bueno, aquí está una frase de él. No hay evidencia científica alguna que demuestre que eso es cierto. Cuando vino a España fue machacado por la prensa. Al día siguiente yo compré, excepcionalmente, porque nunca los compro, los periódicos, y todos lo ponían a parir. Vino a España, no he dicho para qué, invitado para hablar de su premio Nobel. Pero el tío tuvo los cojones de subirse al estrado y decir, miren señores, ya, por eso que ustedes quieren que les hable, ya me han dado el premio Nobel y hay un montón de artículos escritos. Así que les voy a hablar en un congreso en Toledo, de la Sociedad de Medicina Interna, donde había más de 1000 delegados de todo el mundo. Les voy a hablar de por qué es imposible que el virus del SIDA cause el SIDA. Imaginaros, ¿no? El golpazo. Y se pegó toda su conferencia con eso y no fueron capaces de cortarlo, claro. Bueno, al día siguiente fue algo patético, ¿no? Porque además, yo conté hasta las líneas que le dedicaron. Había páginas enteras donde en la que más tenía 7 líneas de columna, de lo que él decía, todo lo demás eran insultos y descalificaciones. No se ha suicidado con Cristo. No es el único premio Nobel, aquí tenéis otra que también ha muerto,
la genetista Barbara McClintock. Aquí tenéis otro, Walter Gilbert, premio Nobel de Química en 1980. Y aquí tenéis otra, que es una africana de Kenia. Esta es un Nobel de la Paz. En 1995, bueno, cuando vino Kary Mullis le hicimos una entrevista y la publicamos. En el 1995 trajimos a Stefan Lanka, que yo lo había conocido en un congreso donde los dos estábamos conectados en Argentina a dar conferencias, y lo trajimos a San Feliu de Guíxols. Él dio su conferencia y también trajimos a un americano que había tenido sarcoma de Kaposi y se había curado, para que diera su testimonio. También lo había encontrado en Argentina y me pareció un hombre muy serio. En estos años, la cantidad de gente que duda sigue subiendo hasta alcanzar 2.803 personas que firman el manifiesto de replantear el SIDA, o repensar el SIDA, como queráis. Ahí tenéis un artículo sobre eso. Bueno, ¿y qué pasa con la oficialidad? Porque todo este colectivo de disidentes, y hay muchos que no he citado, evidentemente, he dado ejemplos simplemente de los que conozco personalmente, de algunos de los que conozco, están demostrando que el diagnóstico es un fraude, que los test son inespecíficos. O sea, te pueden dar positivo por otras cosas, que se los hacen a los perros y da positivo, y los perros no tienen SIDA, etc. Bueno, que la epidemiología es imposible, la epidemia, tal como la están planteando, que ha habido 7 redefiniciones en 10 años, más de la que yo dije, que los tratamientos son tóxicos, que la prevención es tóxica, y que hay dudas sobre el aislamiento también. ¿Cuál es la reacción de los ortodoxos? Bueno, pues lo que os contaba, Kary Mullis fue totalmente denigrado y arrastrado por el suelo por toda la prensa. Peter Durber, que tenía una beca que solamente unos 20 científicos tenían en Estados Unidos, una subvención de los Institutos Nacionales de Salud desde 1985, en el 92 se le retira la beca. De hecho, cuando viene aquí en el 93 ya no tiene ni secretaria. Roberto Giraldo, que lo trajimos en otro congreso más adelante, especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia, tuvo que exilarse de Colombia en el 88 porque descubrió que había un plan para meterle en un manicomio, para internarle. Serie Farber, a la cual le hemos dedicado el último boletín con un vídeo y un excelente artículo de ella, que os invito a leer, ahí tenéis el enlace, está gratis. Es amenazada, pierde sus trabajos, etc. Y Stroman, que fue más listo, biólogo molecular súper famoso de la Universidad de Berkeley, cuando se jubila dice: señores, ahora que me he jubilado lo voy a decir. Durber y todos los demás que dicen que el virus del SIDA no causa el SIDA tienen toda la razón, pero yo, por si acaso, he esperado a jubilarme para que no me pase lo que le ha pasado. Más claro, imposible. En 1998, la OMS sigue falsificando las cifras de África. Hay un interés especial en que África esté podrida de SIDA y no de pobreza, claro. Como se supone que hay un número desconocido de casos que no son registrados, según la OMS multiplica los casos registrados para obtener una cifra real. Bien, el factor de multiplicación que aplica de los casos que los países africanos informan ha ido aumentando cada año. En el 96 la OMS los multiplica por 12. En el 97 los multiplica por 17. Y en el 98 los multiplica por 47. Que los países africanos informan ha ido aumentando cada año. En el 96 la OMS los multiplica por 12. En el 97 los multiplica por 17. Y en el 98 los multiplica por 47.
otra cosa científicamente impresentable. En el 99 sucede una cosa muy interesante en África, y es que este caballero, el presidente de Sudáfrica, se rebela. En octubre, Al Gore le llega, Al Gore entonces es el vicepresidente de los Estados Unidos, con Clinton, antes de ser ecologista, como ahora es, con el cambio climático y todo esto que nos quiere ver. Pues era el vicepresidente con Clinton. Pero además hacía el trabajo de mercader para las multinacionales. Por ejemplo, intenta venderle a Sudáfrica el AZT, que en Occidente la gente ya no lo quiere, porque todo el mundo sabe que no ha dejado títere con cabeza, se lo intenta vender rebajado a los negros. Becky, que no es ningún imbécil, encarga un informe a la ministra de Sanidad y se da cuenta del fraude. Del fraude total. La idea de que el SIDA es causado por un virus, que el AZT es tóxico, etc. Y lo empieza a decir. Espanto total. Espanto total hasta el punto que unos meses después, en enero, el Consejo de Seguridad de la ONU, que se reúne para ver si atacamos a Irán o no, o a Siria, por primera vez se reúne para tratar un problema sanitario, el SIDA en África. Fijaros hasta dónde llegó la cosa. Y Al Gore preside la reunión. Naturalmente la prensa los pone a parir, le pone a parir evidentemente. Aquí, por ejemplo, hay un artículo de la prensa española, todo. El presidente de Sudáfrica promueve una disparatada teoría que niega el VIH. El título ya. De John Carlin, el periodista, que lo llega a comparar con Idi Amin. No exactamente, pero dice, sí, llega a comparar. En ese mismo artículo dice que en África siempre surge no sé qué, elementos raros, y también y habla de eso, o sea, cuando no hay nada. Este es un señor que tiene un máster en economía y es un señor super... Alfredo, ¿podemos ir redondeando para hacer una ronda de preguntas? Sí, ¿Cómo es el tiempo? llega a las 9:30, sí. Para si nos queda mucho, porque la he hecho demasiado larga, por lo que veo. Bueno, voy a intentar hacerlo. Convoca un panel de expertos donde aplica los principios africanos. A un lado unos, a otro lado otros, y se discute hasta llegar a algo. Los expertos oficiales exigen que sea a puerta cerrada, pero el tema de la reunión se hace, es algo que nunca se había hecho. Es el único caso, porque siempre se niegan a discutir porque no tienen argumentos. Pues siempre las discusiones abiertas se han negado. Se celebra un congreso oficial en Bangui y hay una campaña súper agresiva contra los disidentes. La ministra de Sanidad, la doctora Manto, y el doctor Rath, que es un médico alemán, que aquí veis, sois asesinos, en inglés siempre. Manto, tenéis sangre en las manos. Observad qué bien diseñado está para que se vean en inglés los carteles. Letra bien de imprenta. Y hay otros que no han conseguido, pero que decían un disidente, una bala. Así. ¿Ese gato es Matías? Bueno, ahora tenemos lo mismo. Me he permitido coger dos carteles de Siria, dos fotos de carteles de Siria, donde, como veis, los veis aquí posando contra el gobierno y dando las gracias a la BBC. O estos, que los veis súper convencidos, ¿no? ¿Veis la cara? Contra el gobierno, también con sus carteles en inglés, por supuesto. Están como diciendo, ¿lo estamos haciendo bien? Sí, lo que pasa es que no es ninguna broma porque estamos al borde de la guerra. Si os interesa el tema de Siria, tenemos una conferencia en el Ateneo pública el domingo a las 8. Este domingo.
Bueno, como el presidente de Sudáfrica no se bajaba del burro, ¿sabéis a quién le mandaron? A Colin Powell. Colin Powell, en el 2004, anunciaba, recuerdo, que Irak tenía armas de destrucción masiva y sacó en la ONU el frasquito famoso del Antrax. Fue enviado para convencer al presidente Becky, no lo convenció. Entonces, y bueno, pues nada, Becky siguió con su idea y al final pues ya dejó de ser presidente. Y antes le habían enviado, y esto ya es la nota cómica, al cantante negro Harry Belafonte. Que en lugar de convencer al presidente de Sudáfrica, fue el presidente de Sudáfrica el que le convenció a él y volvió disidente a esto. La nota cómica. En esta confrontación con Sudáfrica, en 2000, el 30 de abril concretamente, Clinton declara: el SIDA es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, aconsejado por sus servicios de inteligencia, basado en un informe del Consejo de Seguridad Nacional y en un informe de los servicios de inteligencia. Y mirad, la foto con la que se presenta. Unos cuantos años antes, en 1974, en el Memorándum 200, promocionado por Henry Kissinger, que aquí lo tenéis con Rockefeller, se leía: el crecimiento de la población en el tercer mundo es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Vaya, qué curioso la foto con la que se presenta. Unos cuantos años antes, en 1974, en el Memorándum 200, promocionado por Henry Kissinger, que aquí lo tenéis con Rockefeller, se leía: el crecimiento de la población en el tercer mundo es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Vaya, qué curioso. ¿Amenaza para la seguridad de quién? Hay que preguntarse. Ahora somos ya 7.000 millones. Desde hace unas semanas, creo. Hay más de 1.000 millones que se están muriendo de hambre. Y hay 700 multimillonarios. ¿Amenaza para quién? En el 2000 se celebra el Congreso Oficial del SIDA, que va rotando por diferentes países, y se celebra en Barcelona, en el 2002. Organizamos manifestaciones a la entrada, a la salida, hacemos un número especial, invitamos a George Shenton, invitamos a Etienne de Harvard, invitamos a Roberto Giraldo, que vienen, y a este no lo invitamos porque es Clinton y este ya estaba haciendo el payaso en el otro congreso. Roberto Giraldo es un catedrático de la Universidad de Antioquia, de Colombia, especialista en medicina interna, etc. Es el que le amenazaron con meter en un manicomio. Etienne de Harvard es un ancianito, jubilado, profesor emérito de microscopía electrónica y de biología celular, que no tiene por qué meterse en estos follones, pero se mete. Y bueno, pues lo hicimos, de algún modo. Las dudas han ido extendiéndose con relación a la hipótesis del VIH-Sida, hasta el punto de que en Sudáfrica el 42% de las personas de alto riesgo de SIDA creen que los medicamentos para el VIH perjudican en vez de curar. Y un estudio sobre la población que vive con VIH-Sida en el 23% en Estados Unidos creen que no hay prueba de que el VIH cause el SIDA, y el 36% dice que hay un debate, por lo menos reconoce ya que hay un debate. Esto es del 2009 en Estados Unidos. Vamos a parar aquí